Muy buenas con cada uno de los que están conectados esta mañana con nosotros. Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Tacna y estamos contentos que usted pueda acompañarnos en nuestro servicio de adoración de hoy día 6 de septiembre del año 2020. Empezamos leyendo la palabra del Señor. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 7 al 11. Dice así la palabra: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos antes de empezar este servicio. Padre, queremos agradecerte por la obra de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Confesamos que Él es Señor y Rey en nuestras vidas. Confesamos que Él ha venido en forma humana, ha vivido rectamente delante de ti, sin pecado, Señor, y ha ido y fue a la cruz, Señor, para morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Y tú lo has resucitado, Señor, como evidencia de la justicia en la que Él vivió y de nuestra justificación. Tu palabra nos enseña, Señor, que así como Cristo murió y resucitó, nosotros estamos identificados con Él y exiges de nosotros una vida que se asemeje a la de Jesucristo. Padre, ayúdanos a vivir de tal manera aquí en esta tierra que podamos darle nombre a tu gloria. Señor, que podamos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Que tú te complazcas en nuestras vidas y recibe, Señor, nuestra adoración el día de hoy a través de estas alabanzas, de nuestra atención en tu palabra, y rogamos que tú transformes nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Adoremos al Señor con estas canciones. Es un nuevo día
día, el que acaba de empezar. Vamos, sé valiente y nunca mires hacia atrás. Siempre así creciendo en los caminos del Señor. Si ayer fue difícil, hoy será mejor. Contigo estoy. No miro yo las circunstancias, solo veo tu amor. Contigo voy, tomado de tu mano, confiando en ti, mi Dios, confiaré. Confiaré. Siempre puedes tener paz en medio de la tormenta. Aunque el cielo es gris, el sol siempre está allí. Confiaré. Confiaré. Siempre puedes tener paz en medio de la tormenta. Aunque el cielo es gris, el sol siempre está allí. Confiaré en ti. Yo en Dios confío, sé que Él me sostendrá. Todo aquí es pasajero, pero eterna es su verdad. Y si el mundo quiere alejarme del Señor, corro hacia ti, Jesús, hacia tus brazos de amor. Contigo estoy. Miro yo las circunstancias, solo veo tu amor. Contigo voy, tomado de tu mano, confiando en ti, mi Dios, confiaré. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Aunque el cielo es gris, el sol siempre está allí. Confiaré. 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 Siempre puedes tener paz en medio de la tormenta. Aunque el cielo es gris, el sol siempre está allí. Confiaré en ti, confiaré en ti, confiaré en ti.
En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas
haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. A pesar de la desvalorizada en que se halla la mayor parte de nuestra educación universitaria, no podemos negar que a lo largo de su existencia han egresado buenos profesionales de ella. Es innegable que el paso por las aulas y laboratorios universitarios de nuestro país ha transformado a jóvenes inexpertos y neófitos en profesionales expertos y competentes que el día de hoy salvan vidas humanas, construyen edificios y carreteras, moldean vidas pequeñas, resuelven asuntos legales, desarrollan negocios o administran empresas, dirigen los destinos de la nación y etc. Las vidas de estos novatos estudiantes fueron transformadas por la enseñanza y experiencia de sus maestros universitarios. Del mismo modo, Pablo afirma que para que los creyentes seamos transformados, necesariamente debemos aprender de Cristo. Cristo es el maestro, la materia y la escuela del creyente que desea abandonar la vida que llevan los incrédulos que viven en la vanidad de su mente. Quiero que leamos esta sección de la cual vamos a estar meditando el día de hoy. Dice así, Efesios capítulo 4, verso 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta sección de la carta de Efesios, que inicia con la frase «mas vosotros no», presenta el enorme contraste entre la vanidad mental de los gentiles y la verdad, aprendizaje y renovación de mente que sus lectores tienen en Cristo. Si el problema esencial de los gentiles es una mente deformada, la solución puede ser una renovación de las facultades mentales, que es exactamente la concepción que Pablo tiene de la salvación. Recuerde usted lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 12:2, donde él nos dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino que más bien debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí, en este texto que acabamos de leer, el apóstol usa 3 imágenes para conseguir este contraste: la instrucción de la mente, el cambio de ropa y una nueva creación. En este sermón que he titulado La Escuela del Cristiano, aprenderemos 2 cosas: que necesitamos moldear nuestra mente a Cristo, o conforme a la mente de Cristo, y cambiar continuamente nuestro ropaje espiritual. Así que empecemos. El primer punto tiene que ver con moldear nuestra mente. Dice así los versículos 20 al 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. La frase
habéis aprendido hacia Cristo es una referencia directa a la salvación. El verbo aprendido es un verbo indicativo aoristo activo que expresa un llegar a conocer como un acto que ocurrió en un momento específico, pero que continúa a lo largo del tiempo. Es un aprendizaje que inició al momento en que se depositó la fe en Cristo para salvación. Es decir, Pablo presenta la apropiación de Cristo y la salvación en él como un resultado del proceso de aprendizaje. En otras palabras, los creyentes no se transforman totalmente de la noche a la mañana, en un instante. Los creyentes aprendemos. Hubo un cambio básico operado por el poder de Dios a través de su Espíritu Santo el día que nacimos de nuevo. Pero este cambio es seguido por un progreso constante de transformación. Constante, pero no necesariamente uniforme. En algunas personas ha sido más claramente evidente que en otras. Se ha notado más madurez, más crecimiento. Seguramente que ha habido periodos de reveses y retrocesos en nuestras vidas también. Por tanto, se trata de algo más que de un simple aprender hechos acerca de Cristo. Lo que Pablo quiere decir es que él expresa que sus lectores conocen a Cristo, tienen una experiencia personal con Él y saben cuán radicalmente distinta es su nueva vida de la de los gentiles. Por eso es que él dice una vez más, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Saben que existe una opción mejor que vivir la vida que Pablo ha descrito en los versículos anteriores, los que leímos del 17 al 19. ¿Por qué? Porque conocen la verdad que está en Jesús. Sin embargo, el punto que Pablo enfatiza aquí es que cualquiera que haya sido el grado de aprendizaje al que ha llegado el creyente, los creyentes definitivamente no hemos aprendido a Cristo como un promotor del pecado, de la lascivia y el libertinaje, conforme a cómo viven los incrédulos. Las mentes de los creyentes han sufrido un cambio, una transformación. Han dejado de ser vanas, futiles, sin propósito, y su entendimiento ha dejado de ser tenebroso también. Esto es cierto de los creyentes, ¿por qué? Porque Pablo dice en ese versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Esta expresión, esta frase que acabamos de leer, es otra forma de decir que conocen a Cristo, pero también de señalar que el contexto de su aprendizaje es su unión con Cristo. Recuerde, como aprendimos anteriormente, al ser creados de nuevo, hemos sido unidos. La salvación en Cristo tiene que ver con nuestra unión con Cristo. Esto es muy importante. Los cristianos son, por definición entonces, alumnos, estudiantes. Esto es lo que significa ser un discípulo. Note usted las veces que Pablo enfatiza aquí los términos que tienen que ver con enseñanza, ¿no es cierto? No habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Los creyentes somos estudiantes en la escuela de Cristo, donde aprendemos de él, acerca de él, y somos hechos como él, somos transformados a la imagen de él. Esta formación puede ser formal, puede ser informal, pero necesariamente tiene que ser intencional. Es decir, cada creyente debe abocarse a la tarea de estudiar a Cristo. Por tanto, el deseo de conocer más a Cristo debería estar siempre presente en cada creyente y debe renovarse constantemente este deseo. Entendiendo, amados hermanos, que todo aprendizaje es costoso y es especialmente así en la escuela de Cristo. No solo requiere tiempo e inversión, sino sobre todo cambio. La disposición de abandonar lo que somos para convertirnos en lo que Dios desea que lleguemos a ser. Y eso es lo que lo hace costoso. A muchos nos cuesta el dejar lo que somos o lo que hemos llegado a ser antes de conocer a Cristo. Hay un costo porque nos
es difícil abandonar los viejos hábitos. Con la expresión que Pablo dice aquí en ese verso 21, que tenemos que ser enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, Pablo quiere decir que Jesús encarna y abarca la verdad. La mención del nombre Jesús a secas, aquí como tenemos, no es común en el apóstol Pablo. Él siempre usa Cristo Jesús o Cristo. Pero cuando menciona normalmente en sus cartas solamente el término Jesús, parece ser que Pablo quiere aludir al Jesús terrenal, y en particular a su vida, a su muerte y a su resurrección. Lo que Pablo está considerando aquí es a Cristo como maestro, como materia de estudio y como el ámbito, el espacio donde se aprende de Cristo. O sea, Cristo es todo. El punto es este: si encontramos a Jesús, vamos a encontrar la verdad. Si encontramos la verdad, necesariamente vamos a encontrar a Jesús. Fuera de Él, fuera de Cristo, la verdad no existe. Por eso que es fútil toda ciencia humana que intente descubrir la verdad fuera de Dios, porque la verdad está en Cristo. Es curiosa la pregunta que le hizo Poncio Pilato a Jesucristo: ¿y qué es la verdad? Pero él no estuvo dispuesto a quedarse para descubrir que Jesús era la verdad. Y mucha gente está en esta misma situación que Poncio Pilatos. Probablemente usted, mi amigo, que nos escucha en esta mañana. Dios quiera que usted pueda entender que Jesucristo es la verdad y solo en Él está la verdad. Fuera de Él, la verdad no existe. En resumen, estos dos versículos describen nuestro encuentro con Jesús y la instrucción que surge de nuestra unión con Él, de modo que encontramos en Él la verdad. Los siguientes versículos, del 22 al 24, muestran que esa verdad se manifiesta principalmente en un desvestirse y en un vestirse. Vamos a leerlos, 22 al 24. Y ese es el segundo punto de este sermón. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. O sea, esta es la verdad que Pablo quiere enfatizar. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estos tres versículos contienen tres verbos que son de mucha importancia. Verso 22, despojaos del viejo hombre. Verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y verso 24, vestíos del nuevo hombre. El asunto principal que Pablo quiere subrayar aquí es la transformación, el cambio que sufrimos los creyentes. Los verbos despojaos y vestíos son otra forma de expresar las ideas de morir y resucitar con Cristo que Pablo utiliza en otros textos de sus cartas, ¿no? Que tienen que ver con el bautismo. Estamos hablando de la carta en Romanos y la carta en Colosenses. Son sinónimos. Pablo usa en estas cartas el morir y resucitar, y aquí en Efesios está usando el despojarse y vestirse. El tiempo verbal de estos tres verbos es importante conocerlos, porque de ahí va a depender si esto es un acto puntual que sucedió en el pasado o es algo que continúa aún, ¿no? Entonces, cuando hablamos del despojarse del viejo hombre, en el verso 22, y del vestirse del nuevo hombre, en el verso 24, hay un verbo que es infinitivo aoristo. ¿Qué significa esto? Este es un tiempo que se utiliza para expresar una acción puntual en el pasado, pero que debe continuar en el futuro también. Lo más importante de estos dos verbos es el contraste, desvestirse o despojarse y vestirse. El tiempo presente, que muestra una acción continua, describe la constante corrupción del hombre y la constante renovación de la mente. Veamos, el verbo despojar del verso 22 y el verbo vestíos del verso 24 hablan de una acción puntual en el pasado, pero que sigue actuando en el presente. Mientras que el verbo en el verso 22 está viciado y renovaos, está en un presente continuo. Es algo que debe suceder constantemente, está en un presente continuo, ¿no?
El viejo hombre, lo que está diciendo aquí Pablo, es que está corrupto, cada vez más corrupto, su corrupción es más profunda, mientras que la vida cristiana es una renovación de mente siempre en aumento también. El viejo hombre que Pablo habla aquí encaja con la anterior forma de vida que ha sido descrita en los versículos 17 al 19 y su constante corrupción. Cuando Pablo dice aquí, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, esa palabra viciado en verdad es corrupto. Entonces, lo que Pablo está diciendo, tomando en cuenta el tiempo verbal, es que ese viejo hombre está en una constante corrupción, que está alimentada ¿por qué? Por sus deseos engañosos. Leámoslo una vez más. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, es la acción que tenemos, que ha pasado en nuestra conversión, pero que necesitamos mantener activa. ¿Por qué razón? Porque el viejo hombre está corrupto constantemente se está corrompiendo conforme a los deseos engañosos que hay en su interior. El pensamiento de Pablo aquí se relaciona con aquel que habla de la desobediencia producida por una vida que sigue los deseos carnales. Y esto está ligado al capítulo 2, versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, este versículo 3 del capítulo 2 es un reflejo de lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 22 de este capítulo 4. El viejo hombre es el yo, ¿no es cierto?, sin Dios. Es el yo engañado, es el yo descarriado que está en una espiral descendente por sus deseos carnales. La solución a este viejo hombre requiere una renovación continua, por eso es que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, en el versículo 23, y también una nueva creación, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, como dice el versículo 24. Esa es la solución al viejo hombre. La expresión espíritu de vuestra mente, renovaos en el espíritu de vuestra mente, está refiriéndose al espíritu humano, al centro de control de nuestro ser, que es instrumento de nuestra intimidad con Dios. Esa mente es el objeto de constante renovación. O sea, es a nuestra forma de pensar que tenemos que renovar constantemente. Así como los gentiles o los incrédulos tienen una dureza de corazón porque tienen una mente vana, fútil, los creyentes necesitamos renovar eso en nosotros. La frase que Pablo usa en el verso 24, ¿no es cierto?, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, nos recuerda el lenguaje de Génesis, cuando Dios dice, ¿no es cierto?, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿no es cierto? ¿Se acuerda de ese texto en Génesis? Este pasaje de Efesios está aludiendo a ese texto. La imagen del ser humano que fue deteriorada en el Edén por el pecado está siendo creada de nuevo en Cristo. Esta nueva creación se ve como una obra que Dios ha llevado ya a cabo y refleja las mismas ideas que vimos en el capítulo 2, el versículo 10 también. Note, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo habló aquí de una nueva creación, y es lo mismo que está diciendo aquí, un nuevo hombre, vestíos del nuevo hombre creado. Está conectando otra vez la misma idea aquí. Mientras que el viejo hombre encaja con la vida anterior, esa vida llena de lujuria, ¿no es cierto?, como hemos visto antes, el nuevo hombre concuerda con Dios en la justicia y santidad, ¿no es cierto? Dice así, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Teniendo en cuenta que el contexto, ¿no es cierto?, del pasaje se subraya la verdad, en oposición a la mentira y el engaño, o sea, varios versículos mencionan esto. Por ejemplo, miremos el verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, mira el verso 21.
habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, verso 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno, ¿me entiendes? O sea, tomando en cuenta el contexto de la mención de la verdad en oposición al engaño y la mentira, parece que esta justicia y santidad tienen que ser la fuente, ¿me entiendes? Está en la verdad, o sea, la justicia y la santidad tienen su fuente o encuentran su fuente en la verdad. Y recuerde, la verdad está en Jesús, como Pablo ha mencionado. La pregunta en todo caso sería, ¿cómo es el aspecto de este nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad, como dice el apóstol Pablo? Parece ser que el enfoque de Pablo, ¿no es cierto?, en la verdad y en la entrega sacrificial de Cristo, indican que las características clave del nuevo hombre son justamente la verdad y el amor. Y la sección que viene posterior a eso, los versículos 25 hasta el final del capítulo 6, van a confirmar esto, porque Pablo empieza a darnos instrucciones de cómo debe vivir ese nuevo creyente, ese nuevo hombre creado en la santidad y justicia de la verdad. Este es un pasaje, hermanos, que tiene que ver con la conversión cristiana. La pregunta es, ¿podemos realmente despojarnos de la vieja naturaleza y vestirnos de la nueva? ¿Es posible esto? Preguntarnos esto es preguntar acerca de el centro, el meollo, la verdad del cristianismo. Puesto que si tal cosa no es real, o sea, si la transformación no es real, si es imposible despojarnos de la vieja naturaleza y vestirnos de la nueva, entonces la fe cristiana carece de sentido. Puede ser que la enseñanza cristiana sea maravillosa, pero sin esta realidad, la transformación, la esencia de nuestro problema, que es el pecado, queda intacto. Y entonces estamos muertos, no tenemos remedio, y entonces es insulso ser creyentes. No tiene sentido ni siquiera la muerte de Jesús. ¿Cómo puedo despojarme de lo que soy? De mi personalidad, de mis deseos engañosos, como menciona Pablo aquí. Se trata una vez más de la identidad, de quiénes somos. Al saber quiénes somos, sabemos también cómo podemos vivir. ¿Entiende? Si estamos en Cristo, entonces tenemos que aprender a vivir como Cristo. Recuerde que la conversión es una transición hacia una nueva identidad. La conversión es un renunciar a una identidad egocéntrica, egoísta, ¿no es cierto?, a favor de una identidad cristocéntrica, centrada en Cristo, ya no en el yo, sino en Cristo. Todo aquello que nos definía en el pasado, ¿me entiende?, toda esa vida de pecado, ahora es entregado a Cristo. Y todo lo que es Cristo nos es entregado a nosotros en nuestro favor. La conversión es esa regeneración, esa reestructuración de nuestro pensamiento como ser humano, que es obrado por el Espíritu de Dios, ¿me entiende? Fruto de ese encuentro que hemos tenido con Cristo Jesús. Si eso no pasa, no podemos decir que somos creyentes. Si no hemos experimentado la regeneración, entonces no somos cristianos. De hecho, nos despojamos de lo que pensábamos que era vida antes, ¿no es cierto? Las drogas, el alcohol, el sexo, el placer, lo que pensábamos que era antes vida. El que ha nacido de nuevo se ha despojado de esto y empieza a vestirse de Cristo, de su sencillez, de su humildad, de su abnegación. Eso es la conversión. Pero no podemos negar que los deseos son engañosos, como dice Pablo. Y es más, son fuertes. ¿Podemos acaso los creyentes deshacernos tan fácilmente de esos deseos engañosos? La idea de despojarnos y vestirnos es sin duda una llamada a la acción. Pero ojo, no está hablando simplemente de una actividad simplemente humana. Recuerde, en el creyente todo se produce en unión con Cristo. Estamos en Cristo. Aquel a quien estamos unidos y es Él quien nos enseña y nos capacita. Y el agente de tal renovación es el Espíritu que Cristo ha puesto en nosotros. ¿Entiende? No lo dice aquí el versículo 23 y 24, pero sí lo dice Pablo en su carta de Efesios. Note
capítulo 1 de Efesios, versos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, note esto, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía, significa esta palabra, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Note el capítulo 3, el versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Entiende? Y mira el capítulo 4, el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces el agente de esta renovación, ¿entiende?, es el Espíritu Santo. Es cierto, nosotros tenemos una participación, pero no solamente es nuestra parte. Todo lo que sucede en nuestro ser sucede porque estamos unidos a Cristo y el Espíritu obra en nosotros. Este texto está subrayando tanto la actividad divina como la responsabilidad humana. Es mi deber conocer a Cristo, aprender de Cristo, y en ese proceso se produce la transformación. Lo que nos vestimos es lo que Dios ha creado. No olvide eso. Vestidos del nuevo hombre creado. Es lo que Dios ha creado. Ahora, el preguntarnos cuál es la medida, ¿no es cierto?, de la parte divina y la parte humana, o sea, en cuánto participa Dios y en cuánto participo yo, es entender de una manera errada el proceso. La salvación es completamente una obra de Dios y nosotros estamos completamente implicados en ello, ¿me entiende? Una vez más, se hace evidente aquí en este proceso el carácter de la fe cristiana del ya y el todavía no. O sea, lo tenemos, pero aún no. Ha habido un cambio en nuestras vidas, pero ese cambio sigue desarrollándose en nosotros y va a culminar el día que Jesucristo vuelva a esta tierra. Lo que sucedió en la conversión de cada uno de nosotros es un verdadero despojarnos del yo y un vestirnos de Cristo. El bautismo físico es un reflejo de esto, un morir y un renacer. Si no hay transformación, no hay salvación. No olvide esto. Es decir, la persona que dice ser cristiana o que pretende tener una etiqueta de cristiano, pero no ha notado cambios radicales en su vida, un abandono del pecado, de la vanidad de la mente, entonces tiene por qué dudar de su salvación. Esto no es un simple acontecimiento que se produce de una vez para siempre. La conversión es un proceso. Como indica el verbo en el versículo 23, renovaos. Recuerden, es un verbo en presente. El patrón que define la vida de los cristianos es el despojarse y el vestirse, o el morir y resucitar, si usamos otros pasajes de Romanos o Colosenses. La dinámica por la que somos salvos es la misma por la que vivimos y cuya plena realización todavía aguardamos cuando vuelve el Señor. La vida cristiana requiere que nos despojemos constantemente del viejo hombre y nos vistamos de Cristo. No se trata de un elemento innecesario para algunas personas muy espirituales, es decir, los pastores estamos libres de esto. No, es algo que se ha dado para todos los cristianos. Todos tenemos que estar sometidos en este proceso de transformación, en esta dinámica de transformación. Puesto que hemos de renovarnos constantemente, los creyentes tenemos que prestar atención a este proceso con regularidad y con frecuencia, ¿me entienden? Tenemos que mantenernos con Dios constantemente. Es algo que no va a suceder, nuestra transformación, si es que no le ponemos atención. No olvidemos que el despojarnos y el vestirnos tienen el mismo propósito. Nos despojamos de una mente egocéntrica y nos vestimos con la virtuosa mente de Cristo. En otras palabras, para vivir nuestra transformación hemos de aprender a morir. La muerte, el morir con Cristo y el morir al yo es necesaria para la vida cristiana, como Pablo dice en Gálatas 2:20. Quiero leer un ratito este verso. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Note esto, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es el morir para dejar vivir a Cristo. Pero recuerde, el morir no es la única parte en esta secuencia de transformación. Al vestirnos del nuevo ser, el hombre creado por Dios, participamos de la resurrección de Cristo. La vida sigue siendo creada de nuevo en este proceso de transformación. El nuevo ser no es simplemente la ausencia de egocentrismo, es hacer propio el carácter de Dios y su justicia en nuestras vidas. Eso es el vestirnos. Lo que debemos pretender alcanzar entonces es una vida que esté caracterizada por la verdad y la justicia como están en Cristo y como vamos a ver en las siguientes secciones de esta carta. En resumen, hermanos, primero, no vivamos como los incrédulos, con su concepto superficial de las cosas de esta vida. 2. Seamos discípulos de Cristo que renovemos constantemente nuestras mentes. 3. Muramos continuamente a nuestro yo y a esos deseos engañosos que tiene nuestro viejo hombre. Y 3. Vistámonos de Cristo continuamente conforme a la justicia y santidad de la verdad. Oramos. Padre, queremos darte las gracias porque has hecho tan maravillosa la salvación, Señor, que necesitamos en nuestras vidas rogarte que tú trabajes en nosotros. Necesitamos aprender de Cristo, Señor, para ser enseñados en la verdad que es Jesucristo, que posee Jesucristo. Oh Dios, y también nos dices tú que nuestra salvación, nuestra transformación, se produce por un constante intercambio en nuestras vidas, de un morir al pecado, de un despojarnos del viejo hombre y de un renovarnos de nuestra mente, Señor, entendiendo la verdad que es en Cristo Jesús, el proceso, la dinámica de transformación, el entender quién es Jesucristo y todo lo que Él significa para esta creación y para la futura creación, Señor, y el vestirnos del nuevo hombre que has creado tú, Señor. Padre, confesamos que nos es a veces costoso esto, Señor, pero lo confesamos porque amamos más nuestra vida cómoda, nuestra vida de pecado, Señor, nuestros hábitos pecaminosos. Nos es tan difícil despojarnos de ellos. Lo confesamos, Padre, con sinceridad. Pero te damos gracias porque tú no nos abandonas en este proceso. Te damos gracias porque tú nos has dotado de tu Espíritu, Señor, que nos ayuda en estos momentos en los cuales nos estancamos o nos atascamos en nuestra transformación. Padre, gracias también por darnos a los miembros de tu iglesia, porque ellos nos alientan, nos desafían, nos corrigen o nos disciplinan muchas veces también. Gracias, Padre, por la oración, por tu palabra, Señor, que nos permite cambiar nuestra mente. Señor, haz de esta tu iglesia, Señor, una iglesia en la cual tú te dignes morar, vivir. Te lo pedimos así en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Como es costumbre en nuestra iglesia, vamos a también celebrar la Santa Cena. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios para poder recordar esta ceremonia tan preciosa. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. Continúa el apóstol: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria
de mí. Así que participemos de la copa también. Y concluye: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, gracias por permitirnos recordar esta ceremonia tan sencilla, pero tan significativa también. El hecho de que Cristo se entregó en nuestro lugar por nuestros pecados, y que es a través de su muerte y su resurrección que tú puedes justificarnos delante de tu santidad. Tú que eres perfecto y recto, Señor, en todo aspecto, no puedes aceptarnos a nosotros mismos por nuestros propios méritos. Lo has hecho a través de tu Hijo Jesucristo. Y estamos agradecidos por ayudarnos a entender esto y disfrutar de esta verdad en Cristo Jesús. Amén. Como siempre, gracias por acompañarnos hasta el final. Queremos recordarles de las actividades que tenemos como iglesia. Este sábado 12 de septiembre, el Ministerio de Niñez está organizando un momento especial para celebrar el Día del Niño. Y están requiriendo de nuestra colaboración para poder hacer partícipes a los niños de esto. Están solicitando juguetes nuevos, o si usted quiere donar dinero para comprar juguetes y poder premiar a los niños en este evento online, vamos a estar muy agradecidos. Asimismo, requerimos de usted su colaboración en víveres no perecibles para seguir armando canastas de tal manera que podamos apoyar a las familias de nuestra iglesia y de nuestra comunidad también. Recordarles también que este sábado 12 de septiembre los jóvenes de toda nuestra región del sur van a participar de una conferencia que es muy importante, que tiene que ver con la educación sexual, con el concepto del sexo que se está teniendo en estos tiempos. Así que les animamos a poder participar. Toda inscripción con el pastor D'Angelo o con los líderes de sus redes. Y por último, ya anunciarles que nuestra iglesia va a tener un congreso para familias a fines de mes, del 25 al 27 de septiembre. Vamos a contar con 3 expositores y el tema tiene que ver con familias puestas a prueba. Esta pandemia ha puesto a prueba todas nuestras familias y es por eso que necesitamos también ser edificados con estos temas. Las inscripciones ya deben empezar porque queremos tener un orden a la hora de organizar este evento. Las reuniones van a empezar a las 8 con un programa especial, pero vamos a estar conectándonos desde las 7:30 de la noche para permitir el acceso a la sala de la plataforma Zoom. Así que mientras más rápido usted pueda anotarse, inscribirse, le vamos a agradecer. Las inscripciones háganlas con los líderes de sus células o si no aquí en secretaría, llamando al teléfono que está en pantalla. Gracias por prestar atención a nuestros anuncios. Si este sermón ha sido útil para su vida o cree que puede ser útil para otra persona, compártalo en sus redes. Que Dios les bendiga y nos vemos Dios mediante hasta la próxima semana.